El otro día mi novio me ha regalado un llavero con mi nombre y mi inicial. ¿En serio, nena? Pues yo también uno quiero. ¡Ay, lo que hace la envidia! Saludos artistas, artesanos y bricoleros. Y ahora otro vídeo de llaveros, en esta ocasión uno muy esperado que me habéis pedido hace mucho tiempo. Unos llaveros de letras personalizadas con el nombre que tiene mucho éxito en el mundo de la resina epoxi. Estos modelos los habéis visto ya en mis redes Arteclar, quienes estéis suscritos, claro. Así que si no estás suscrito, corre a suscribirte para ser de los primeros en ver estas cosas. Esto es Arteclar, mi nombre es Gabriel y adelante con el vídeo. En la descripción tenéis los vídeos mencionados, los materiales y el minutaje. Hablemos de los moldes. Este tipo de molde de silicona de letras y números es muy utilizado con resina epoxi. Sus paredes totalmente lisas y relucientes harán que tus llaveros queden también brillantes y relucientes por la zona en contacto con el molde, y así conseguirás piezas transparentes en las zonas donde uses la resina epoxi sin teñir. Algo a tener en cuenta con tus moldes de silicona, especialmente los que tienen formas muy angulosas y detalladas, es aplicar un buen desmoldeante antes y después del uso para evitar que el molde se desgaste antes de tiempo por el uso de la resina y que ésta se pegue y termine por romperse mucho antes. Te puede servir un desmoldeante de silicona en spray, como el que yo uso, uno de cera o incluso un desmoldeante de cocina. Y en todo caso no olvides eliminar el exceso de desmoldeante tras su aplicación. En este vídeo lo explico con más detenimiento. Cuida tus moldes. Hacer la mezcla. En cuanto voy a trabajar con resina epoxi, ya sabéis, guantes de nitrilo, máscara de seguridad de doble filtro autofiltrante y gafitas de seguridad. ¡Qué mono! La mezcla de la resina es un punto crucial y siempre deberás fijarte en las instrucciones que acompañan a la resina para saber si debes de calcular sus proporciones por peso o por volumen. Para dominar todos los detalles para hacer una buena mezcla y una buena aplicación, mira este vídeo que también tienes en la descripción. Si la mezcla la tienes que hacer por peso, como es el caso, el ritual siempre es el mismo. Primero coloco el vaso y la bandeja sobre la báscula de precisión, la enciendo, vierto la cantidad de resina que voy a necesitar y la pongo a cero con el botón de tara o apagando y encendiendo de nuevo la báscula. Calculo el peso del catalizador, lo vierto con la báscula a cero y remuevo despacito para evitar que se formen burbujas. Colorear la resina. Parte de la resina que irá en el llavero será transparente, pero otra parte la colorearé con pigmentos empastados muy concentrados especiales para resina epoxi, con polvo de mica para darle unos efectos nacarados y con colorantes líquidos con base alcohol. Primero agrego una base con un tono blanco para conseguir una tonalidad pastel al añadir otros colores. Con este pigmento empastado y con otros líquidos, nunca superar el 1 o 2% con respecto a la mezcla si no quieres que te quede pegajosa o eternamente blanda. Hazme caso. En un momento ya tenía los 3 recipientes teñidos de blanco, a los que añado este blanco de polvo de mica para dar un toque nacarado a la base de color. Y luego mezclo en uno de los recipientes una mínima cantidad de pigmento empastado azul sobre el blanco base, creando un azul pastel muy sutil. Lo mismo hago con este rojo hasta conseguir este rosa pastel.
En el caso del amarillo añado colorante al alcohol amarillo y polvo de mica dorado hasta encontrar un tono que me gustaba. La primera capa de resina. Comienzo vertiendo la base transparente por toda la pieza hasta que llegue a la mitad de la letra aproximadamente. A continuación le aplico el color por ciertas zonas y lo mezclo sutilmente con un palillo. El objetivo es que queden zonas de degradado entre el color y las transparencias. Puedes usar varios colores. La idea es crear al principio una primera capa hasta la mitad que dejaremos endurecer. Así, el nombre y los otros adornos como flores, pan de oro, quedará en el interior de la pieza y no flotando sobre la resina líquida. Pegar adornos. Tienes dos opciones. Una, dejar endurecer por completo la pieza de 24 a 48 horas y pegar los adornos con pegamento escolar transparente. O dos, si tienes prisa, como en este caso, esperar a que la resina esté pegajosa y pegar directamente los adornos sobre la resina. El tiempo varía dependiendo del tipo de resina epoxi y de la temperatura ambiente. Yo esperé 1 hora. Por cierto, estas flores de paniculata las teñid como explico en este vídeo. Las puedes colocar con la punta del palillo, primero impregnándolo con algo de resina, pegando en esta resina la flor y colocándola sobre la letra. Lo mismo puedes hacer con el pan de oro. Este ya está en trozos de capas muy finas. Lo coloqué en ciertas zonas que me gustaron. Con la punta del palillo lo puedes romper en trocitos más pequeños que puedes distribuir por la letra. Y por fin llegamos al nombre impreso en el acetato transparente o film transparente. Ya verás. Hablemos del acetato. Al personalizar llaveros y otros objetos es muy común poner el nombre, una frase, una foto, un dibujo, etc. Lo más habitual para colocar los nombres es usar un acetato transparente sobre el que se imprimen las letras, para lo cual necesitas una impresora inkjet o de chorro de tinta. Ojo que es un acetato especial para imprimir tamaño DIN A4 o de folio. ¡No! No te servirá cualquier acetato para hacer cajitas, etc. De hecho, este acetato especial solo se puede imprimir por una de las caras, que es la que está tratada para la impresión. La otra opción muy utilizada, aunque más cara, es usar un plotter de corte de vinilos que cortan la letra sobre el vinilo para usarla como una pegatina. Esta opción es bastante más cara tanto si dispones de este tipo de máquinas como si lo encargas. Si bien es una opción muy atractiva con una gama de vinilos muy amplia, tanto mate como con efectos brillantes muy atractivos. En mi caso, como no dispongo de impresora inkjet ni de plotter de corte, lo encargo en una tienda especializada en impresión digital. Créeme que es mucho más cómodo y barato al principio. La impresión sobre film transparente te permite imprimir en negro y en color y tiene la ventaja de que puedes imprimir letras más pequeñas con todo detalle, algo que no ocurre con el plotter de corte. Al menos eso me explicaron en la tienda. Las letras para los llaveros, como eran muy pequeñas, no podían imprimirse en el plotter de corte. La impresión sobre film transparente te permite imprimir en negro y en color y tiene la ventaja de que puedes imprimir letras más pequeñas con todo lujo de detalle. Imprimir letras muy pequeñas como estas de los llaveros sería algo inviable en el plotter de corte, al menos eso me explicaron en la tienda de impresión. Aún así me quedé con la duda. Si alguien de ustedes utiliza un plotter de corte pequeño como la Cricut o de otro tipo, les agradecería que me comentasen a partir de qué tamaños de letra se pueden cortar. Gracias. Pero claro, en ambos casos tienes que saber usar un programa de tratamiento fotográfico. ¿En serio, nena?
Para estos nombres en acetato transparente he usado el archiconocido Photoshop, pero puedes descargarte alguno gratis como el GIMP que he usado muchos años. Te servirá igualmente para algo básico como esto. Por ser vosotros, os explico lo que hay que hacer para crear un archivo con el tamaño de letras correcto. Lo primero es utilizar un archivo del mismo tamaño de la hoja que se va a utilizar para imprimir, que es DIN A4. Así no perderá calidad y no te llevarás la sorpresa de que las letras salgan más grandes o más pequeñas cuando las imprimas. Si escribes en Google DIN A4 en píxeles, sabrás el número de píxeles que debe de tener en ancho y alto tu documento. Fíjate, 2480 de ancho por 3508 píxeles de alto. El tamaño os lo va a dar en píxeles. Y debe de tener una resolución de 300. Así que abres tu programa y al pinchar sobre Archivo nuevo, metes estos datos y aceptas. Ya lo tienes. Lo siguiente es asegurarte de que estás trabajando en un tamaño equivalente al tamaño real de la hoja de fotocopia, que por cierto coincide con el tamaño del acetato utilizado en la impresión. Aquí debes de jugar aumentando o disminuyendo el tamaño hasta que coincida la hoja con el documento del ordenador o computadora. Ahora sí que puedes escribir el nombre. El tamaño de alto y ancho lo puedes medir en el molde y ese tamaño lo trasladas al programa de edición. También puedes comprobarlo colocando el molde directamente sobre la pantalla. Como es transparente se va a notar. Después de modificar las letras, solo tienes que guardar el documento en un formato con la calidad suficiente, como el PDF o PNG, para que la imagen no pierda nitidez al imprimirlo en el film. Pues bien, una vez impreso nuestro film o acetato transparente, recortamos el nombre y lo colocamos en la parte de la letra que habíamos previsto con anterioridad. Yo lo he hecho con la resina aún pegajosa, pero lo podías haber hecho con la resina dura y haber pegado con pegamento escolar transparente. Segunda capa de resina. Al día siguiente, cuando todo está bien pegado para que no flote al añadir la segunda capa, le agregas otra capita de resina epoxi transparente. Debe ser la cantidad suficiente como para formar una cúpula, pero sin que se derrame. Aquí tienes el ejemplo. Porque si añades justo hasta el borde o menos, al endurecer la resina, que suele mermar algo, quedará con los bordes filosos más altos que la zona central. Pero ojo, tampoco debe de sobresalir en exceso para que no se derrame. Fatality. Se debe de formar una cúpula. Con la práctica sabrás de lo que hablo. Y por supuesto, para eliminar las burbujas, desenfundo la antorcha de gas y la paso por toda la superficie en pasadas cortas y rápidas hasta que no quede ninguna burbuja. Bien hecho. Desmoldar y eliminar desperfectos. Pasadas de 24 a 48 horas según la temperatura ambiente, el tipo de resina y la cantidad de mezcla preparada, la resina ya está lista para ser sacada del molde. Cuidado, porque puede haber alguna zona que quede pegada y el molde puede romperse. Ya he explicado antes que para que esto no ocurra y dure más el molde, conviene aplicar un desmoldeante antes y después. Te servirá uno de silicona en spray, de cera o uno para cocinar incluso. Eliminar rebabas. Con un rebabador elimino fácilmente los excesos y suavizo los bordes de estas letras que tienen los ángulos demasiado rectos y pueden ser cortantes.
Colocar el llavero. Coloco en la multiherramienta Odremen con mandril para brocas una broca de un tamaño ligeramente inferior al de la hembrilla que colocaré después. Hacer el agujero previamente evitará que la hembrilla se rompa al atornillarla. Así quedará muy bien. Si tú lo haces de otra forma, déjalo en los comentarios. Gracias. Ahora le colocamos el llavero que más nos guste. El más común tiene una cadena y al final un eslabón que puedes abrir de esta forma. Abrimos la argolla o arandela separando los extremos en un sentido contrario. Evitar abrir el eslabón o argolla así, porque luego será mucho más difícil de que el cierre quede bien ajustado. Y luego introducimos la hembrilla y cerramos la argolla o eslabón como expliqué. ¡Qué divino quedó! Pero si no quieres complicarte la vida, tienes este otro con mosquetón. El sistema es muy sencillo. Al final, para decorarlo, basta con introducir en la argolla de las llaves una borla o cualquier otro elemento decorativo. Y así quedaron estos llaveros personalizados por delante y por detrás. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha resultado útil, no lo dudes y dame un like, suscríbete, activa esa campanilla, hombre, para que te lleguen los avisos de los próximos vídeos de YouTube y comparte con todos aquellos que estén deseando tener esta información. Y para que recuerdes bien la lección, aquí van nuestras rimas arteclarias. Adelante con las rimas. No me digas, nena, cuéntame. El otro día mi novio me ha regalado un llavero con mi nombre y mi inicial. ¿En serio, nena? Pues yo también uno quiero. En un molde transparente lo haré sin mucho revuelo, con resina transparente a la que añadiré luego otros tonos más pastel como el de yema de huevo. Pan de oro y muchas flores colocaré en los extremos y mi nombre en acetato con la tinta color negro. Qué bonito quedará con una borla en el medio y diré que fue mi novio quien me lo ha hecho este invierno. Si lo tiene la vecina, yo ya no puedo ser menos. ¡Ay! ¡Pero qué escándalo, niña!